de la meditación. Ya el tiempo se ha ido, pero confiamos en Dios, en que nos va a hablar en esta tarde a través de su bendita palabra. Amén. Amén. Muy bien. Yo no sé si a las mamás las mandan a un curso secreto del cual nosotros no nos enteramos, sí, pero no se da cuenta que hay frases que parecieran que son universales y todas las mamás las dicen. Una de ellas es: cuando tengas hijos, completa la frase, entonces te vas a acordar de mí, o entonces me vas a ¿qué? A entender. Pero cuando tengas hijos, entonces me vas a entender. ¿Y sabe qué es cierto? Hay cosas que uno no las entiende y no las comprende hasta que tiene hijos, y uno dice: ¿qué razón tenía mi mamá cuando me decía que cuando tenga hijos la iba a ¿qué? La iba a entender? Y yo creo que estamos de acuerdo que un hijo cambia la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un hijo cambia la vida. Yo creo que un hijo es una bendición enorme que llega a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Los hijos nos pueden proporcionar o nos otorgan risas, ¿verdad que sí? Hay una edad en la que todo lo que hacen nos da risa. Luego llega una edad donde todo lo que hace no da gracia, ¿verdad? Pero el niño sigue intentando bailar y no, ya perdiste la gracia, ya detente, pero no lo entienden. Bueno, ya después la recobran. Sí, nos dan risa, nos dan llanto, también nos proveen de orgullo, nos provoca orgullo verlos cómo van creciendo, cómo van avanzando. Muchas veces dolor, muchas veces sufrimiento. Y es una combinación de cosas que podemos experimentar a través de la bendita bendición de tener, de la bendición de tener un hijo. ¿Amén? Ahora, yo creo que todos en algún momento esperamos ver algo en nuestros hijos, o esperamos algo de nuestros hijos. Y cuando digo esperamos algo de nuestros hijos, no me refiero a que alguien esté esperando algo que material. Yo ya quiero que mi hijo se titule y le vaya bien para que me compre una casa y me compre un coche. Miren, no lo esperen mucho, ¿sí? Pero no es lo que un padre espera. Yo creo que como padres esperamos, puede ser distintas cosas, pero habrá algo en lo que vamos a coincidir. Si algo deseamos ver en nuestros hijos es verles crecer. Y no me refiero en estatura, sino hablo de ese proceso en el que van madurando. Yo creo que está usted de acuerdo conmigo. Anhelamos ver a nuestros hijos crecer y madurar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Sabemos que esos rasgos de madurez, de crecimiento, es cuando vemos que se empiezan a volver responsables, ¿sí? De esas raras veces que lo sorprende, que usted se despierta y usted ya lo ve cambiado, peinado, perfumado, y la mochila lista, y dice: ya estoy listo, papá. Pero apenas son las 6:15 y entras hasta las 7. Sí, pero es mi responsabilidad. Ya tengo 35 años, hijo, ya estás creciendo, ya estás madurando, qué bueno. Cuando vemos que empiezan a tornarse ¿qué? Responsables. Cuando vemos que se vuelven trabajadores. No sé si se han dado cuenta, pero es difícil, ¿verdad? Los hijos por naturaleza, ¿qué quieren hacer? Nada. Y también los padres a veces por naturaleza no quieren hacer nada, ¿verdad? Pero hay un momento en el que uno dice: bueno, mi hijo está creciendo, está madurando, se está volviendo ¿qué? Trabajador. Y uno dice, se siente uno orgulloso cuando los vemos que son serios en sus tratos. Es que papá o mamá, yo dije que lo iba a hacer y lo tengo que hacer porque di mi palabra, ¿sí? Y no que: hijo, vas a ir. No, oye, hijo, pero diste tu palabra. ¿Eso qué importa? Ahí nos duele el corazón y dice: bueno, ¿qué está pasando? Nos gusta y deseamos verlos crecer, verlos madurar. Déjeme decirle esto, hermano, en esta tarde. Nuestro Dios Padre anhela exactamente lo mismo de usted y de mí. Como cristianos, como hijos de Dios,
Dios anhela ver en usted y en mí algo, un crecimiento. Anhela ver en usted y en mí que vamos avanzando ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Como padres, ¿a poco no le preocupa cuando ve que pasan los meses, los días, los meses, los años y ve que su hijo no avanza en ciertos aspectos de la vida? Obviamente nos preocupamos, porque el anhelo natural de un padre es ver crecer y madurar a sus hijos. Dios es nuestro Padre, amén. Amén. Y Él anhela vernos crecer y vernos madurar, avanzar en el camino, ¿sí? Somos una obra que está ¿en qué? En proceso. Pero proceso se refiere a algo que está sucediendo de manera que continua, no a algo que se ha detenido. Si algo se ha detenido, entonces no está ¿en qué? En proceso. Es como cuando usted ve un señalamiento y dice, estamos trabajando para usted, y hay un bache ahí, y pasó una semana, y pasa 2 semanas, y pasa 3 semanas, y el letrero sigue, estamos trabajando para usted, para usted, y usted dice, no están trabajando, porque este bache cada vez está ¿qué? Está más grande, no hay ningún avance. Dios anhela que usted y yo maduremos, crezcamos. ¿Cómo sabe usted cuando su hijo ha crecido? E insisto, no me refiero al tamaño, porque así cuando ya los pantalones le quedan de brincacharcos, ya mi hijo está creciendo. ¿Cómo sabe usted cuando su hijo está madurando? ¿Sabe cómo? Cuando los vemos enfrentarse a la vida. Cuando los vemos que se empiezan a enfrentar a las diversas situaciones que la vida le va poniendo en el camino, es cuando nosotros nos damos cuenta si han crecido o no han crecido, si han madurado o no han madurado. Cuando se enfrentan ante una situación difícil, ante un problema, ante una prueba, y la reacción de ellos es la adecuada, la correcta, la que se espera, es cuando uno dice, realmente puedo decir que mi hijo está ¿qué? Creciendo, que mi hijo está madurando. Cuando lo ve enfrentarse a la vida y lo ve como salir al gozo. Tristemente, pues a veces los padres cometemos errores y no los dejamos crecer. A veces los padres cometemos errores y no los dejamos madurar. ¿Saben por qué? Porque creemos que todavía tiene 3 años y todavía los traemos de la mano y queremos hacer ¿qué? Todo por ellos. Y es que, ¿cómo es que se crece? En las pruebas, en las dificultades. Es ahí donde realmente se da el crecimiento y se puede constatar que hay un crecimiento y que hay una madurez. La única manera de crecer es a través de las pruebas. Dios anhela y desea ver en usted y en mí ¿un qué? Un crecimiento, una madurez. ¿Decimos amén? Amén. Y bueno, precisamente es mediante las pruebas, mediante estas situaciones que Dios permite en nuestra vida, que usted y yo vamos a crecer. El tema, ¿lo tienes, hijo? Es un anuncio, las hermanas del grupo de visitación se quedan al final, ¿sí? Porque si no, luego se nos olvida. Ahí está. ¿Dios qué? Dios quiere vernos crecer. ¿Cuántos creen que sí es cierto esto? Solo póngase en el lugar usted como padre. ¿A poco no anhela ver crecer a su hijo? ¿Verdad que sí? Dios quiere vernos crecer. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, se refiere a ellos, dice que al principio les daba ¿qué? Leche. ¿Porque eran qué? Niños. ¿Los compara con qué? Con bebés. Y de hecho les dice, porque no eran capaces en aquel tiempo, y aún ahora no sois capaces. Es decir, eran bebés
y después de lo que ha pasado, les tengo una mala noticia. ¿No han qué? No han crecido, no han madurado. Y Pablo dice, eso no es correcto. Porque lo que anhela nuestro Dios Padre es vernos crecer. Amén. Ahora, Dios quiere vernos crecer. Y nosotros deberíamos anhelar ¿qué? Ese crecimiento, esa madurez. Y yo creo que a un padre lo que más le preocupa, le puede preocupar aún más que ver a un hijo que no crece o no madura, es ver a un hijo que no le interesa y que no desea que crece. Porque uno dice, bueno, lo está intentando, está luchando, le cuesta, es propio, ¿verdad? Pero cuando no, me da igual. Un cristiano debe desear, debe anhelar ese crecimiento espiritual. Dejar de ser niño y convertirse en hombre. En el caso de las mujeres, dejar de ser niño y convertirse en una mujer hecha y derecha, que enfrenta las pruebas que llegan y sale airoso y airosa. Amén. Muy bien. Santiago nos expone esto, hermano. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Versículo 2, y es ahí donde quiero que pongamos atención. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. Este es un texto que de entrada pareciera tener un poco de no tener mucha lógica. Si lo vemos no a la luz de la Biblia y no a la luz de las cosas espirituales, si lo vemos de una manera muy humana o muy terrenal, si usted lo quiere ver así. Hermanos míos, dice, tened por sumo ¿qué? Gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando era adolescente, hace algunos ayeres, no muchos, mi padre en las vacaciones me puso a trabajar. En aquella ocasión, porque me mandó a varios lugares a trabajar, pero en aquella ocasión me mandó a trabajar como ayudante de nuestro hermano Rogelio, ¿sí? Y estábamos haciendo un trabajo en el café petrolero, ¿sí? Entonces me dijo, hermano, bueno, vas a agarrar el cincel, el martillo y te vas a poner a ranurar aquí. Y exactamente en la ventana que daba así hacia la calle. ¿Sí? Y yo recuerdo que en aquella ocasión a mí me daba pena, porque pues cuando uno ranura se levanta mucho polvo. Entonces parecía que estaba yo canoso, piernas rajadas de polvo, no sabía usar el mazo, no sabía usar el cincel, ya traía como 3 dedos morados. Y además estaba en la ventana donde todo el mundo pasaba y me veía feo porque los estaba polveando además. Y yo decía, qué cruel es mi papá. ¿Sí? Pero yo no sabía que lo que él estaba haciendo estaba trabajando en mi persona, estaba trabajando en mi carácter y estaba permitiendo que eso pasara para que yo pudiera tener un ¿qué? Un crecimiento. ¿Sí? Obviamente yo no estaba gozoso, porque no lo entendía. Pero aquí Santiago nos expresa algo, dice, tened ¿por qué? Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir, hermano, si estás pasando por pruebas en tu vida, no es motivo de tristeza. Por el contrario, tendría que ser un motivo de ¿qué? De gozo, de alegría. Dice, tener por sumo gozo, es decir, una gran alegría. Y la explicación nos la da lo siguiente, nos la da el siguiente versículo 3.
sabiendo, y esto es importante, cuando dice sabiendo es algo que tenemos que tener siempre que presente en nuestra vida, en nuestros pensamientos, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Todo el mundo pedimos paciencia. Entonces, si yo quiero tener paciencia, tengo que estar dispuesto a soportar ¿qué? Las pruebas. Porque ¿dónde se trabaja la paciencia? En las pruebas. Si usted está con alguien que es muy tranquilo, que es muy calmado, que es muy callado, que es muy correcto, ¿usted requiere paciencia para tratar con esa persona? No. Pero si está con alguien que es todo lo contrario de lo que acabo de decir, ¿usted qué es lo que pide a Dios inmediatamente? Señor, ¿qué le decimos? Dame paciencia, Señor. Pues por eso mismo te lo mandé. ¿Para que trabajes en qué? En la paciencia. ¿Sí? Dejamos el texto. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Siguiente versículo, el verso 4. Mas tenga la paciencia ¿qué? Su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de un proceso. Dice, mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa, para que seáis perfectos. Dios nos llama a ser ¿cómo? Perfectos. Y para ser perfectos tiene que haber un ¿qué? Un crecimiento y tiene que haber una madurez. Entendemos algo. La perfección jamás la vamos a alcanzar mientras estemos aquí en la tierra. La perfección estará cuando estemos en el cielo con el Señor. Amén. Pero tenemos que estar trabajando, y Dios anhela trabajar en su vida y en mi vida. Dios anhela vernos crecer, y la forma de crecer es enfrentándonos ¿en qué? En las pruebas que Dios irá permitiendo en nuestra vida. ¿Sí? Y sabemos, dice que entonces que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos, cabales, sin que os falte ¿qué? Cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Es decir, Dios conoce cuáles son sus debilidades. Dios conoce cuáles son sus puntos ¿qué? Puntos débiles, en los cuales hay que trabajar. Así como usted conoce a su hijo y sabe cuál es su lado fuerte, y también sabe cuál es su lado débil. Y entonces en el lado débil es donde procura ponerle ¿qué? Tareas para que él pueda ¿qué? Fortalecerse y crecer en esa área. Bueno, Dios sabe cuáles son los puntos débiles en su vida, en el terreno espiritual, etcétera, etcétera, e irá permitiendo esas pruebas para que usted tenga un ¿qué? Un crecimiento. Dios anhela vernos crecer. Dios quiere vernos crecer. Pero también tiene que haber un deseo en nosotros por crecer. Y la forma de crecer es enfrentando ¿qué? Las pruebas que van a llegar a nuestra vida. Muchas veces el error es que nosotros no queremos que enfrentar las pruebas. Quisiéramos que todo fuera como facilito. Pero en donde todo es fácil, donde todo es sencillo, no hay ¿qué? No hay crecimiento. Es como la analogía que lo que pasa con el ejercicio. Si yo voy a un gimnasio y digo, vengo a hacer ejercicio y me quiero poner como Arnold, y me dice, bueno, empieza, agarra esas mancuernas. No. Pero yo no quiero cargar mancuernas así, nada más. Y hace sentadillas, no, porque me canso. Bueno, súbete a la bicicleta, pero lo más flojito que se pueda. ¿Va a haber crecimiento? ¿A qué estoy yendo? A perder mi tiempo y dinero. Para verme en el espejo, pues mejor en la casa.
y así no paso vergüenzas. ¿Sí? Si yo quiero crecer, tengo que ejercitarme, me va a doler, ¿sí? Voy a salir con las piernas temblorosas y los brazos así, que no los voy a poder mover en 3 días, pero bueno, estaré generando ¿un qué? Un crecimiento. En la vida espiritual, en lo que tiene que ver con Dios, es exactamente lo mismo. Si queremos que crecer, tenemos que estar dispuestos a afrontar las pruebas que van a llegar a nuestras vidas. ¿Amén? Muy bien. Vamos a irnos al versículo 12. Habiendo entendiendo esto, que las pruebas producen en nosotros un crecimiento, una madurez. Ahora vamos a ir al verso 12 de capítulo 1 de Santiago. Un poco larga. ¿Qué dice? ¿Qué es la primera palabra? Bienaventurado. Bienaventurado. ¿Qué es alguien que es bienaventurado? Doblemente bendecido, gozoso, contento, feliz, bienaventurado el varón. Y para que las hermanas no digan, ahí se refiere al hombre, no, bienaventurado el varón o bienaventurado la mujer, ¿sí? ¿Qué? Soporta la tentación. De repente puede haber una confusión entre el término prueba y tentación. Las pruebas, ¿quién las permite? Dios, amén. ¿Y las tentaciones, quién las pone? El enemigo, Satanás. Si más adelante vamos a llegar a ese punto. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces en medio de la prueba surgen ¿qué? Las tentaciones. Una de ellas, querer abandonar, querer tirar la toalla, querer retroceder, acudir a otras opciones, cuando la única opción que debemos tener es ¿quién? Dios, Cristo, amén. Muy bien, entonces dice, bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. No hay mayor satisfacción que salir airoso de una tentación, porque eso nos da la sensación de que estamos ¿qué? Avanzando, de que estamos creciendo. Y no hay nada más triste para el cristiano verdadero que tener que reconocer que ha caído en la tentación, y a lo mejor puedo decir una vez más, con la misma piedra, con la misma cosa, y decir, bueno, es que yo ya tendría que haber avanzado y sigo exactamente en el mismo ¿qué? En el mismo lugar. Hace unos sábados un joven daba gracias a Dios, y mire, yo le veía la sonrisa en el rostro. Y usted sabe cuando una sonrisa es real y cuando una sonrisa es fingida, y esa sonrisa era real. Dije, alguien que quiera dar acciones de gracias, levantó la mano y dijo, yo quiero darle gracias a Dios porque en este bimestre me fue bien en la escuela. Y una sonrisa, de verdad dice, me fue muy bien. ¿Sí? Es decir, que tuvo que vencer ¿qué? La tentación de flojear, la tentación de salirse de clases, la tentación de no hacer tareas, etcétera, etcétera. Y lo que había en su rostro era ¿qué? Satisfacción, felicidad. Y yo le dije, ¿verdad que se siente bien? Bueno, yo nunca lo sentí, digo, pero me han contado. ¿Verdad que se siente bien? Y me dijo, sí, se siente bien. Bien, es ese gozo que se siente haberme soportado la tentación y decir no, dar la vuelta e ir y tomar el camino correcto. Además de que es un sinónimo de crecimiento, nos genera una satisfacción, pero es algo más allá de un orgullo personal. Es algo que se puede decir, gracias Dios, la honra y la gloria sea para ¿quién? Sea para ti. Porque esto me comprueba que existes, que vives en mí, que estás trabajando y que estoy avanzando gracias a lo que estás haciendo en mi vida. Porque en otras circunstancias hubiera caído, porque en otras circunstancias hubiera hablado, hubiera entrado, hubiera tomado, lo hubiera hecho, pero hoy me pude mantener firme, soporté la tentación y seguí adelante.
sino avanzando. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Generalmente se cae en la tentación bajo el engaño del placer que vamos a obtener de esa tentación. Pero todos sabemos que el placer dura ¿qué? Muy poco. Y después vienen las consecuencias. Y ahí es donde entonces nos toca ¿qué? Llorar. Pero la satisfacción de haber soportado la tentación es mucho mayor y es duradera, permanece. ¿Decimos amén? Amén. El enemigo obviamente siempre quiere engañarnos y se ha inventado frases pegajosas como lo bailado nadie te lo quita. Frases pegajosas y engañosas como es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y arriésgate porque vida solo hay una. Y son frases que las hemos escuchado y que se las hemos repetido, pero son mentiras. Realmente eso es lo que es verdad. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido ¿qué? La prueba. Y aquí vuelvo a hacer esa connotación. Dios permite que lleguen pruebas a nuestra vida. Amén. Y en medio de las pruebas surgirán tentaciones. Tentaciones de retroceder, de desviar la mirada, etc. Pero cuando se haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida. En la Biblia se mencionan coronas que le serán entregadas al creyente cuando estemos en la presencia de Dios. La corona era eso, una corona que se le entregaba al atleta, ¿sí? O a los militares después de haber obtenido ¿qué? La victoria. Cuando el atleta llegaba a la meta, se le entregaba una corona como símbolo de victoria. Bueno, hay una corona que se le conoce como la corona de vida, que está prometida a todos aquellos cristianos, hijos de Dios, que se hayan puesto firmes y hayan soportado ¿qué? La tentación y hayan resistido la prueba. ¿Y esas coronas para qué las vamos a querer en el cielo? Para entregarlas como un presente a nuestro Dios. ¿Decimos amén? La corona de vida está prometida para usted y para mí si nos ponemos firmes y soportamos la prueba. Que Dios ha ¿qué? Prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Ah, pues yo le amo. ¿Cuánto le aman a Dios? Amén. Amén. ¿Sabe cómo se muestra el amor? Con la obediencia. ¿Cómo se muestra el amor? Con obediencia. ¿A cuántos como padres nos llena que lleguen nuestros hijos? Papito chulo, besos, te quiero mucho, te amo. No hice la tarea, me fue bien mal, me porté horrible, pero te amo. ¿Qué le dice usted? Sáquese. No quiero besos. ¿Qué es lo que quiero? Que me obedezcas. Y esas también son de las frases de las mamás que le enseñan en ese curso. No quiero besos, lo que quiero es que me ¿qué? Que me obedezcas. Ha prometido a los que le aman. Yo digo, yo amo a Dios. ¿Cómo lo voy a demostrar? ¿En qué? En mi obediencia. Cuando lleguen las pruebas, mantenerme firme, ser obediente a su palabra, hacer lo que Él me manda que yo haga para soportar la prueba. Y entonces sí, estaré ¿qué? Obedeciendo, y por lo tanto estaré demostrando mi amor por Dios. ¿Decimos amén? Amén. Versículo 13. Ya se me fue el tiempo. Quería llegar al versículo 27. Si me apuro, sí llegamos, hermano. No se crea. Cuando alguno es tentado, ¿hay alguien de aquí que no batalle con las tentaciones? Había un ingeniero con el cual trabajaba, ya un señor adulto, mayor, y él siempre decía, no, yo ya estoy más allá del bien y del mal. Se oye chistoso, pero ¿sabe qué? Eso es mentira. ¿Como a qué edad dejamos de ser tentados? Nunca. La tentación siempre está ¿qué?
presente. Ok, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esto es importante y es algo que debemos entender como cristianos. La tentación nunca vendrá de parte de Dios. Tentación y prueba son cosas distintas, ¿sí? Ok, la tentación nunca vendrá de parte de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Dios no tiene ninguna relación con el mal. Dios no está entrenado en el mal. Dios no tiene nada que ver con el mal. Por eso Dios no nos tienta ni nos pone tentaciones, ¿sí? Así que no vayan a decir, ay, esta tentación me la mandó Dios. No. Dios no nos manda tentaciones. El versículo 14 nos dice, sino que cada uno es que tentado cuando de su propia, y vienen las palabras difíciles de mencionar, cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. ¿Qué es esta palabra tan rara? Concupiscencia. Pasiones desordenadas, esa inclinación hacia el mal, ese deseo por una pasión desordenada. Cuando dice, sino que cada uno es que tentado, cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Es decir, hermano, cada uno de nosotros tenemos un talón de Aquiles, tenemos algo con lo que batallamos, tenemos un punto que débil. Y de repente llegan pensamientos a nuestra mente. Y aquí déjenme decirle algo y que veamos algo. ¿En qué parte se menciona a Satanás? Hasta ahorita donde hemos leído. O sea, no podemos echarle la culpa a Dios y decir, Dios es el que me tienta, ¿sí? Y obviamente a Satanás se le conoce como el ¿qué? El tentador. Pero realmente la tentación, ¿de dónde surge? ¿A quién no le gusta mucho la comida? Yo sé a quién, cuando me pregunté. Hay gente que no batalla con la comida, ¿sí? Que dicen, veo el pastel y el pastel se puede guardar en el refrigerador, se echa a perder y nadie se lo come. Hay quienes vemos pastel y no podemos parar, ¿verdad? Y vamos a refri y otra rebanadita, y pastel y leche. Y me sobró leche. Bueno, vamos a hacer un poquito más de pastel. Ay, ahora me sobró pastel. Bueno, un poquito más de leche. Y siempre nos sobra algo y hasta que acabamos con todo, ¿verdad? Bueno, ahí está nuestra tentación. Pero eso surge ¿de qué? De algo de mi interior, de mi concupiscencia, de esa pasión. Dice, bueno, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Por eso es importante, hermanos, que estemos atentos. Si yo estoy cayendo en tentación una y otra vez y todos los días, significa algo. No estoy creciendo, no estoy madurando. Por el contrario, voy hacia atrás. Porque una prueba de mi crecimiento y de mi madurez es cuando soy capaz de soportar ¿qué? La tentación, darle la vuelta y decir no. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no pone la tentación. Satanás es un oportunista, ¿sí? Él no puede saber ni puede obligar a usted a hacer algo, pero si analiza su comportamiento y mi comportamiento, sabe cuáles son nuestros puntos débiles y va a pasear enfrente. Y si nosotros le damos cabida a ciertos pensamientos, a ciertas situaciones, empieza esa atracción que termina por seducirnos. Y en el verso 15 dice, entonces
la concupiscencia, después que ha ¿qué? Concebido, ya llegó a la mente, al corazón, ahí está el pensamiento, da ¿qué? Al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a ¿qué? A la muerte. El pecado es ¿qué? Muerte. Por agradable, por satisfactorio, por hermoso que lo pinten, por como usted lo quiera ver, siempre la consecuencia del pecado en nuestra vida será sinónimo de ¿qué? Muerte. Por eso es importante que como cristianos busquemos crecer y madurar para poder ir soportando esas situaciones. Versículo 16, me voy un poquito más rápido y ya vamos a terminar, no se preocupe. Versículo 16, amados míos, ¿qué? No erréis, no nos equivoquemos. Entendamos algo, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, dice, Dios no te pone tentaciones, ¿sí? Al contrario, te da la oportunidad y pone delante de ti la oportunidad de hacer ¿qué? Las cosas bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. La luz aquí está asociado a lo bueno. Dios es luz, amén. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hay aquí quienes interpretan esto como que Dios es rígido. Y no, cuando dice que no hay mudanza ni sombra de variación, habla de esa inmutabilidad de Dios y cómo nos ama con ese amor perfecto siempre. Amén. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Usted y yo nacimos de nuevo por medio del Evangelio de Cristo. Amén. A eso se refiere cuando dice nos hizo nacer por la palabra de ¿qué? De verdad. Para que seamos ¿qué? Primicias de sus criaturas. Hasta ahí, hermano. Hermano, pruebas van a llegar a nuestra vida. Podemos tomar dos decisiones: enfrentarlas tomados de la mano de Dios y crecer, o darle la vuelta y seguir exactamente como estamos. O podemos decir, las voy a enfrentar porque soy muy bueno, soy muy capaz, y olvidarme de Dios, pero en el camino caeré en las tentaciones que vaya viendo, y eso traerá como consecuencia en mi vida dolor y fracaso. Dios anhela que usted y yo crezcamos, y si en este momento de su vida usted está pasando por pruebas, alégrese y téngalo por sumo ¿qué? Gozo. Las pruebas pueden ser de diversa índole. Yo solo le digo, si usted está pasando por una prueba, Dios está trabajando en un área específica de su vida en la cual usted o yo necesitamos ¿qué? Crecer. Y lejos de verlo como algo malo, veamos como una bendita oportunidad de parte de nuestro Dios para crecer, para madurar, para seguir avanzando en el camino que Dios ya nos ha trazado. Amén. Hermanos, la vida se trata de esto. Al salir, muchos ya estamos en la prueba, o mañana podrá llegar la prueba. Yo solo le digo, no se entristezca, no se deprima, no se enoje, no busque culpables, gócese en el Señor y dígale: Señor, ¿qué es lo que me quieres mostrar? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué área de mi vida quieres trabajar? Me tomo de tu mano, acepto tu voluntad y ayúdame a salir adelante. Y cuando haya pasado la prueba, será bienaventurado, estará gozoso, se sentirá y estará más capacitado para seguir adelante en este camino.
Hermano, que el Señor le bendiga. Le dejo el tiempo a nuestro pastor. Dios me lo bendiga. Amén.